Por favor, a Gloria Álvarez, que nos acompañe aquí en el escenario, y un fuerte aplauso. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Uruguay, por permitirme la oportunidad de venir a conversar con ustedes, que yo creo que eso es lo más importante y lo más valioso que vamos a sacar esta noche. Yo quiero venir a conversar, a darnos cuenta qué tenemos en común. Una de las cosas que he estado compartiendo en redes sociales últimamente es que creo firmemente que los ciudadanos latinoamericanos vamos a poder lograr la unidad que nuestros políticos han fracasado en darnos en cuestiones políticas y en cuestiones económicas. No hemos sido capaces de tener una unión que desde Río Grande hasta la Patagonia podamos comerciar libremente. No hemos sido capaces de tener una unidad política desde el Río Grande hasta la Patagonia, pero considero que nosotros como ciudadanos a través de la tecnología podemos intercambiar ideas, que es un mercado que no paga aranceles. Hoy pues yo les vengo a hablar acerca de República versus Populismo, gracias a que gente como ustedes hizo viral un video donde pues yo compartí algunas ideas que son ideas que fueron inspiradas en el trabajo que yo hago en el Movimiento Cívico Nacional. Nuestra misión es rescatar la República de Guatemala. Fueron inspiradas también en las ideas que fuimos compartiendo esos 3 días en Zaragoza, cuando nos dimos cuenta que todos en Latinoamérica estamos preocupados por el tema del famoso populismo. Y pues me dio la venita cuando se paró Yelki Puig, que era el delegado de Cuba, que por primera vez salía de Cuba en sus 33 años, y dijo: yo no puedo entender por qué el resto de Latinoamérica no está denunciando los crímenes a los derechos humanos que ocurren en mi país. Y lo mismo dijo Darío Ramírez, que era el delegado de Venezuela, está exiliado de su país. Y cuando ellos dijeron eso me dio mucha rabia, me dio mucha cólera, porque yo sé la razón por la cual no se denuncian esos crímenes, al menos en el caso de Guatemala, y es porque mucha gente admira esos regímenes y quisiera que Guatemala siga esos pasos. Entonces me paré, hablé y el resto lo hizo Latinoamérica. Yo no tenía ni idea de que eso iba a pasar. Nunca en mi vida había puesto pies en Sudamérica, no había yo pasado de Nicaragua y jamás me imaginé que la primera vez que iba a poner pies en Uruguay iba a ser para poder conversar con tantos uruguayos acerca de este tema. Nunca en mi vida me lo hubiera imaginado. Y ese es el poder de las redes sociales, ese es el poder de la tecnología y ese es el poder de intercambiar ideas. Y definitivamente Uruguay siempre ha sido para mí un referente en Latinoamérica, es un país que admiro, lo admiro igual que admiro a Chile. Los admiro porque tienen uno de los niveles de analfabetismo más bajos de la región. Los admiro porque tienen una de las clases medias más anchas de la región. 10% de su población en pobreza, 10% de su población en riqueza, pero un 80% de clase media trabajadora pujante. Los admiro porque leen más de 30 libros al año, cuando yo vengo de un país donde apenas el 95% de mi población termina un libro al año. Los admiro porque se han nutrido saludablemente, cuando yo vengo del 6º país más desnutrido del mundo. Los admiro por una historia que a mí me tocó el corazón desde que yo tenía 15 años y fue la historia de los uruguayos que cayeron en el Fairchild en los años 70, en los Andes. Una historia que leí el libro de Nando Parrado, fui a escuchar a Carlitos Páez cuando llegó a hablar a Guatemala y yo dije, ve pues, si este grupo de jóvenes latinoamericanos en las peores condiciones del mundo pudo sobrevivir a base de trabajo en equipo, inteligencia, ¿qué nos impide al resto de Latinoamérica no salir adelante? Y conocí a Uruguay por esas cosas. Esas fueron las cosas que cuando uno no conoce un país, pero sabe algunas referencias, pues esas fueron algunas de las cosas que yo conocía de ustedes. Y no saben la inmensa alegría que es para mí el poder estar hoy aquí. Aparte, por supuesto, de agradecer a todas las personas que hicieron esto posible, les agradezco a ustedes por estar tomándose su noche de domingo para que vengamos a conversar. ¿Quién soy? Soy una guatemalteca, nacida de una madre mitad guatemalteca, mitad húngara. Mi abuelo salió de Budapest en los años 50 para escapar de la Unión Soviética. Y por el lado de mi padre, mi papá es cubano, originario de La Habana. Mis abuelos también ya nunca volvieron a regresar a Cuba por la dictadura de Fidel Castro, así que se podría decir que llevo en la sangre el antisistema. Más adelante, obviamente, cuando uno crece en la multiculturalidad,
aprende que la diversidad es lo más normal del mundo. Entonces esos racismos genéticos y discriminaciones que se viven en mi país a mí siempre me parecieron absurdos. No creo que la gente valga por el paquete en el que viene, ni por su color de piel, ni por su sexualidad, ni mucho menos. Creo que la gente vale por lo que tiene aquí. Y eso fue lo que me enseñaron mis abuelos desde muy chiquita. Mira, niña, ese tipo de regímenes que te quitan la casa, te quitan el carro, te lo pueden quitar todo. Lo único que no te pueden quitar, ¿tú sabes qué? Lo que tengas aquí. Eso no te lo puede quitar nadie. Por eso es importante que lo cultives. Y con esa visión y con un sentido de lo que era la injusticia y la falta de libertad, fui creciendo y me fui encaminando en relaciones internacionales y ciencias políticas. Me fajé para poder ser becada en el extranjero, irme a especializar en desarrollo internacional. Me fui a Bélgica, a la Universidad de Leuven, Bélgica, una universidad donde se graduó Rafael Correa. Y en un punto donde estaba estudiando antropología y desarrollo internacional me dijeron, no entendemos qué es lo que usted hace aquí porque usted no cree en el Estado como promotor de desarrollo. Le dije, no es que yo no crea en el Estado como promotor de desarrollo, pero me rehúso a pensar que un individuo no pueda hacerse cargo de su propia vida y tenga que necesitar de un gobierno que ni siquiera lo conoce para saber decirle por dónde. Regresé a Guatemala desencantada del desarrollo internacional, no quería trabajar para ninguna ONG ni para ningún organismo o agencia internacional porque sentía que estos grandes planes para tratar de ayudar a la gente a salir adelante no funcionan. Desde 1948, mejor dicho, hemos botado a la basura 3,000 millones de dólares. 3,000 millones de dólares en ayuda externa y los niños en mi país se siguen muriendo de diarrea. Entonces, no funciona. ¿Qué es lo que no funciona? Y esa es la pregunta que me ha tenido cuestionando. Y obviamente la pregunta tiene muchas respuestas, pero una de ellas tiene que ver con la institucionalidad que se vive en un país. Y por eso, pues cuando regresé a Guatemala, regresé a la radio y dije, si no puedo hacer desarrollo internacional con ninguna agencia, voy a utilizar todas las herramientas que me fueron dadas para desarrollar individuos a través de la radio. Y desde el año 2010 es lo que he venido haciendo. Y ahora pues que trabajo en el Movimiento Cívico Nacional como directora de proyectos, doy charlas como estas en toda Guatemala, tratando de empoderar a la gente que ha sido manipulada por el populismo. Así que sin más, vamos a arrancar entonces. República versus populismo, muchísimas gracias por estar aquí y lo que sí espero es al final podamos tener una conversación, que todo el mundo agarre el micrófono, la pregunta que me quieran hacer, yo estoy aquí para contestarla. Uno no viaja 12 horas para luego no poder platicar, eso yo creo que es lo más importante, así que arranquemos. Primero voy a arrancar por un punto en común, porque a pesar de que somos un montón de países de México hasta la Patagonia, algo que tenemos en común es España. Pero España no nos pudo dar lo que España nunca tuvo. Muchas veces se nos dice que cuando vinieron los españoles, Occidente nos fue dado. Occidente entendido como esta recolección de sabiduría grecolatina romana mezclada con cristianismo, que nos lleva a conceptos como libertad, individualismo, derecho, propiedad privada e institucionalidad. Pero yo me pregunto, y se lo preguntó también Ortega y Gasset en un libro que se llama La España invertebrada, que les recomiendo a todo el mundo leer, porque uno dice, ahora ya entiendo por qué somos como somos. Ortega y Gasset dice que España no nos dio nada de eso, ni individualismo, ni libertad, ni conceptos de propiedad privada, ni tampoco el concepto de productividad a través del trabajo, porque España no tenía esas cosas cuando vino a conquistarnos. España era semifeudal. España nunca logró consolidarse como una nación industrializada cuando vino aquí. El objetivo de los españoles que nos conquistaron eran tres: cristianizar, saquear y conquistar cuanto territorio fuera posible en nombre de los reyes. Entonces, bajo este concepto, la propiedad privada, el individualismo, no fueron temas que hayan sido impregnados en nuestra cultura ni en nuestra forma de pensar. El español llegaba a las tierras y todo el objetivo no era producir, no era como cuando llegaban, digamos, todas las personas que venían exiliadas de Inglaterra por la persecución religiosa, ponían pies en Estados Unidos y decían, bueno, aquí se trata de venir a producir, a crear riqueza, a ver qué hago con mi vida. No, aquí no era ese el objetivo. Y en lugar de eso, ¿qué fue lo que vimos? Pues vimos abusos sociales, abusos económicos, abusos políticos, donde no fuimos tratados como iguales ante los derechos, sino dependiendo de nuestra raza, dependiendo de nuestra condición, los derechos que se nos daban. Y entonces hay otro autor,
Álvaro Vargas Llosa, hijo del reconocido escritor Mario Vargas Llosa, que escribió un libro que se llama Rumbo a la Libertad. Y él, al igual que Ortega y Gasset, se remonta para atrás y empieza a buscar aquellos elementos básicos que hemos tenido en Latinoamérica y que nos han oprimido. Pero él no se queda con España, él se va más atrás, él se va a los incas, se va a los aztecas, se va a los mayas. Y se da cuenta que ese cuento que repetimos tantas veces de que aquí los aborígenes vivían todos agarrados de la mano en una paz absoluta cantando Kumbaya era mentira. Los mayas, aztecas e incas tenían sociedades estamentales súper definidas, donde se hacía todo lo posible, desde el color de la vestimenta hasta los animales que tú podías poseer, para hacer una diferenciación entre la clase alta, la clase media y la clase baja. Por eso le fue tan fácil a los españoles, cuando quitaron a los aztecas, cuando quitaron a los incas, el posicionarse ellos a reemplazar una estructura social que ya existía. Y entonces Vargas Llosa encuentra 5 principios de opresión en América Latina que han sido, como Bruce Willis en aquellas películas, duros de matar. Han sobrevivido desde las épocas precolombinas hasta la actualidad. Y esos 5 principios son corporativismo, mercantilismo estatal, privilegio, transferencia de riqueza y ley politizada. Y han sobrevivido la América precolombina, la conquista y colonización española, la independencia, la Latinoamérica del siglo XVII al siglo XIX y hasta el famoso siglo llamado el siglo XX, el siglo del pueblo, con la Revolución Mexicana, por ejemplo, en 1810, y tantas reivindicaciones políticas que hubieron también como la Constitución de Cádiz, que en algunos casos fue copiada sin éxito. ¿Y por qué? ¿Por qué son estos nuestros 5 principios de opresión que tenemos en común desde México hasta el Río de la Plata? Primero, el corporativismo. ¿Y a qué me refiero con corporativismo? Es esta visión que el Estado tiene, muy corporativa, de pensar en nosotros como sociedad en grupos, no como individuos, sino como corporaciones. Estaban los famosos gremios que se creaban alrededor de las iglesias, el gremio, por ejemplo, de los herreros, de los carpinteros, y estos grupos determinados por su función se les daban respectivamente derechos diferentes para que unos pudieran tener propiedad privada, otros no, unos pudieran comercializar, otros no. Desde ese momento, los derechos de propiedad fueron dados a discreción, en base a cuestiones absurdas, como tu raza, tus creencias o dónde habías nacido y qué tanta sangre española te corría por las venas. Y si no, gracias por participar, usted no tiene derecho a propiedad privada. Segundo, mercantilismo estatal. A mí me da risa cuando la gente dice el capitalismo neoliberal nos tiene como nos tiene en Latinoamérica. ¿Cuál capitalismo, perdón? ¿Qué país de México a la Patagonia ha tenido un libre mercado absoluto sin aranceles, sin privilegios oligopólicos, sin monopolios o sin trabas estatales? Menciónenme uno. Porque si entendemos capitalismo como libre mercado, deberíamos de entender que todo el mundo tiene el mismo derecho de comerciar, de competir, sin que se atropellen sus derechos por los de alguien más. Sin embargo, en todo lo que yo he estudiado, en todo lo que yo he podido ver, no he encontrado un caso de esos en América Latina. Lo que sí he encontrado y de sobra es el mercantilismo estatal, donde la maquinaria del Estado nunca fue una entidad para darle beneficencia a los individuos a conveniencia de la gente, y esto ha requerido que la inmensa mayoría enfoque sus esfuerzos en mantenimiento y engrandecimiento del Estado. Aquí las sociedades fueron concebidas como meros peones, parte de un colectivo que lo que tienen que hacer es trabajar para transferirle riqueza al Estado. Más de 1 millón de normas, para que lo sepan, fueron decretadas durante los 3 siglos de vida coloniales. Y todo el comercio que salía de las Américas era controlado y regulado por el Consejo de las Indias, que se ubicaba en Sevilla. No salía y no entraba un solo barco de mercancía sin que Sevilla lo aprobara. Asimismo, gitanos, judíos, ingleses, alemanes, africanos tenían prohibida la entrada a las colonias españolas. ¿Es eso libre mercado? ¿Es eso libre competencia? ¿Es eso un culto a la propiedad privada y a la productividad? Vale la pena preguntárnoslo. Este legado obviamente aún persiste en América Latina. Luego
el privilegio. Privilegio viene de dos palabras en latín, que significa privis, de privado, y legum, de leyes. O sea, las leyes de los privados, las leyes para algunos grupos, no leyes generales, no leyes para todos, sino para grupos. Y lo que nos enseña el privilegio es que el noble es diferente del cura del guerrero, el guerrero del artesano, el artesano del plebeyo y el plebeyo del esclavo. Aquí todo el mundo es diferente, todo el mundo en base a qué hace, dónde nació y por qué nació así. Y así concebimos la América Latina. Eso que está ahí es el mural de Diego Rivera. Me confieso fan de ir a ver cultura comunista. Fui a la casa de Frida Kahlo también cuando estuve en México, porque me da gusto ver cómo estas personas que tenían estas mentalidades, yo hasta parte de mi familia en Cuba, tengo una tía que se volvió miliciana y al final se cortó las venas en el 94 cuando se dio cuenta que todo aquello no había sido lo que ella esperaba, pero me gusta ver esa cosmovisión. Y ese mural que está puesto en el Palacio de Gobernación de México representa muy bien este privilegio. Ahí están representados campesinos, obreros, capitalistas, curas y toda la diferente sociedad estamental. En este privilegio no se trabaja para subsistir, se subsiste para trabajar para el Estado y sus parásitos. Las personas no trabajan para sí mismas, sino para el mantenimiento de una entidad que las coerce. Pero señores, esto no lo trajo España. Esto lo pudo implementar España más fácil porque ya nuestras civilizaciones pensaban así. Imagínense ustedes que los aztecas le tenían prohibido ciertos colores de vestimenta a las clases más bajas. Y los incas le tenían prohibido a las clases más bajas tener ciertos animales. La discriminación no vino con España, simplemente se mantuvo. Y todo en el sistema económico era diseñado para distinguir a la gente noble de la gente común. Siempre hemos tenido esa obsesión. Luego la transferencia de riqueza. Durante siglos no se pensó en crear riqueza. Aquí no tuvimos gente que manipulara la electricidad, aquí no tuvimos gente que pensara en ferrocarriles, aquí no tuvimos gente que realmente innovara sobre lo que los recursos naturales le daban. Lo que tuvimos fue mucho saqueo, mucho aprovechamiento del recurso natural y las famosas encomiendas donde en una finca te pagaban con moneda de esa finca o de esa hacienda, luego el empleado solo podía cambiarla en la tienda de la hacienda y encima le quedaba debiendo al dueño a fin de mes. ¿A qué hora te da para ahorrar? ¿A qué hora te da para acumular capital y poner tu propio negocio? Te esclavizás de por vida, naces en la finca, te morís en la finca. Y lo mismo va a pasar con tus hijos y con tus nietos. El problema de esto es que la movilidad social se vuelve imposible. Y la Constitución tras Constitución se ha reservado privilegios de emergencias para las élites y los gobiernos. Déjenme contarles que en la Constitución de Guatemala, el artículo 41 dice se respeta el derecho de propiedad privada, pero el artículo 40, o sea, el que viene encima, dice la propiedad privada puede ser expropiada cuando así lo decida el Estado. Va, otra anécdota ya que les gustó esa. El Acta de Independencia de Guatemala fue firmado en papel sellante del rey Fernando VII de España. Ni nuestro propio papel pudimos ir a conseguir, pero eso no es lo peor. Lo peor es que dijimos, nos independizamos de España bajo 3 condiciones. Número 1, lealtad absoluta con el reino español. Número 2, se mantiene la Iglesia Católica como la única que puede ejercer su libertad de culto. Y número 3, que es creo que la más terrible de todas, permanece el status quo de movilidad social impuesto durante la conquista. Entonces, nos independizamos para seguir teniendo criollos, indígenas oprimidos, gente que se creía más por ser más y ya está. Y obviamente, esto también llevó a la mano derechos que no fueron otorgados. En mi país, los indígenas no tenían derecho a tener propiedad privada hasta entrado el siglo XX. En mi país, los indígenas no podían votar hasta entrado el siglo XX. Entonces, a veces hablamos de, es que las mujeres no pudieron votar. Sí, pero también ha habido otros grupos que han sido aplastados, discriminados y por supuesto la riqueza es entendida no como algo que se crea, sino como algo que se transfiere de los que trabajan el campo y se matan trabajándolo al que está arriba porque es criollo y tiene sangre española corriendo por sus venas esperando la bonanza. ¿Qué produce todo esto? Una ley politizada, donde el rey, el emperador, el cacique maya o inca, todos operan igual.
aunque ya no son designados por Dios o traídos por el cielo como antes se creía, de todos modos se cree que el que reina tiene el poder absoluto sobre la verdad. ¿Sabían ustedes que los incas y los aztecas, cuando pasaba un nuevo líder al poder y llegaban entonces los sacerdotes a darle los anales y le decía, mira, aquí le traigo la historia del pueblo, la leían y decían, eso no me parece. Haceme favor, me lo borras y me vas a contar una historia más bonita. Y así se reescribía la historia una y otra vez, acomodándose a lo que los líderes tenían. Y eso, que conste, no acabó con los caciques mayas. En mi país el conflicto armado se reescribe como a cada quien le da la gana. Y cada quien cuenta la historia que quiere contar. Hasta el siglo XIX tenemos que tener presente que solo el 1 y el 2% de la población en Latinoamérica tenía derecho al voto. Por lo tanto, el 1 y 2% de la población tenía el poder absoluto sobre las leyes, lo cual también significa que tenían el poder absoluto sobre las propiedades, derechos y libertades del otro 98%. La pregunta que nos hacemos es, ¿can we really blame them? Como dicen en inglés. ¿Podemos realmente culpar a la gente que cae ante los populismos? ¿Conociendo este pasado? Los 5 principios de opresión y la república. Me encanta esta frase de Álvaro Vargas Llosa, bastante poética, y dice, las repúblicas latinoamericanas que pelearon y vencieron al enemigo colonial traspasaron una espada a través de un fantasma disfrazado con carne humana. La espada atravesó, la carne humana sucumbió, pero después de la batalla y la furia, el fantasma colonial permaneció intacto. Para el momento en que la sangre se secó, el fantasma se había transformado en republicano. O sea, batallamos, peleamos, dijimos, lloramos y al final quedamos iguales. Y siguieron los 5 principios de la opresión, pasando a una nueva etapa. ¿Pero qué es la ley entonces? Si decimos que la ley no está para darle privilegios a unos y aplastar a otros, ¿qué es la ley? Y aquí me refiero a un escritor que me gusta mucho, me fascina la gente que habla directo y al grano, como Ortega y Gasset, como Bastiat, como Vargas Llosa. Y esta es una frase de Federico Bastiat en su libro La Ley, que tiene 50 páginas, igual que él llegó a 50 años de vida, y dice, la ley no tiene por misión regir nuestras conciencias, nuestras ideas, nuestras voluntades, nuestra instrucción, nuestros sentimientos, nuestros intercambios, nuestros dones o nuestros placeres. La ley no tiene por misión regir todo eso. Su misión consiste en impedir que en estas materias los actos de unos atropellen los derechos de los otros. Esa es la función de la ley. ¿Y a cuánto legislador en Latinoamérica a diario se le olvida esto? Si la ley se limitara a garantizar el respeto de todas las personas, todas las libertades y todas las propiedades, si fuera solamente la organización comunitaria del derecho individual de legítima defensa, obstáculo, freno y castigo de todas las opresiones y todas las expoliaciones, no habría tantas disputas entre los ciudadanos sobre el grado de universalidad que conviene al sufragio. Después de mi discurso he escuchado a tantos decir, ¿y tú crees que con los 3 derechos de vida, libertad y propiedad es suficiente? La verdad es que sí. Sí lo creo. Lo creo rotundamente. Y les voy a explicar después por qué. Ahí me voy a enfocar en la 8, que dice, la ley se ha pervertido bajo la influencia de 2 fuerzas radicalmente diferentes. El egoísmo falto de inteligencia y la falsa filantropía. Y aquí me quiero detener. El egoísmo falso de inteligencia. Cuídense, uruguayos, cuídense el mundo entero del político que dice, yo no tengo intereses personales, yo pongo a mi pueblo primero, dice todo el mundo, bravo, yo no soy egoísta, yo pongo a mi pueblo primero. Cuídense de ese, porque a menos que sea un marciano, es un humano que les está mintiendo vilmente. Y les voy a explicar por qué. Porque somos egoístas por naturaleza. Somos egoístas por naturaleza porque realmente en nuestra genética, desde que nacemos hasta que morimos, necesitamos ser egoístas para poder sobrevivir. Todas las formas de vida, delfines,
aves, mamíferos, reptiles, tienen ese instinto de supervivencia arraigado. Lo que pasa con los humanos es que nuestro egoísmo tiene que convivir con el egoísmo de los demás, porque somos los únicos seres que nos comunicamos tan eficiente como en la forma en que lo hacemos. Somos los únicos seres capaces de transformar los recursos para formar otros nuevos. Entonces, ¿qué pasa? Muchos de nosotros queremos renunciar a ese egoísmo. Muchos de nosotros queremos sacrificarnos a pesar de ser egoístas y decir que una sociedad se puede hacer oprimiendo la naturaleza egoísta que tenemos y sacrificarnos por el colectivo. ¿Qué para pasando? Que el egoísmo, como es natural y es genético y no se puede suprimir, igual surge. Y por eso es que los comunismos han fracasado. Y por eso es que en los comunismos Stalin y sus amigos viven como reyes, Fidel Castro y sus amigos viven como reyes, los boliburgueses viven como reyes, porque no se puede aniquilar el gen egoísta a menos que mates a la persona. ¿Y qué tiene de malo que seamos egoístas? Según Bastiat, nada. Sobre todo si somos egoístas inteligentes y racionales. ¿Qué significa ser un egoísta racional? Que entiendo que la otra persona también tiene derecho a ser egoísta. Y que ni mi vida, ni mi libertad, ni mi propiedad privada valen más que la vida, la libertad y la propiedad privada de esa persona. Los egoístas racionales son personas que buscan que todo el mundo sea igual de egoísta en sus propios intereses para entonces tener una sociedad de individuos que pueden darle algo a su sociedad. A mí cuando en Guatemala me dicen los jóvenes, pero es que Gloria, hay que pensar en el colectivo. Por supuesto que hay que pensar en el colectivo, pero si vos como ser humano primero no te educás, no te empoderás y no te autorrealizás, ¿qué le vas a dar a tu sociedad? Crimen, narcotráfico, drogas, maras. Entonces la cosa está en que yo les pongo de ejemplo. Miren, yo saqué mi universidad, regresé a Guatemala y luego fundé desde hace 3 años con 5 amigos una fundación de reforestación, porque sí, uno puede ser libre mercado y querer cuidar el planeta, sobre todo los que somos más racionales y sabemos que todo lo que le sacamos al planeta lo debemos compensar para poder seguir produciendo. Y fundamos Plantemos 1000 árboles. En lugar de ir a manifestar y a lloriquear ante el Ministerio de Ambiente de Guatemala, que igual no iba a hacer nada, decidimos nosotros, bueno, si aquí no es prohibido sembrar árboles, ¿o sí? Sembremos árboles. Y después de 28 siembras, 30,000 árboles sembrados y muchos guatemaltecos involucrados, puedo decir que uno puede hacer un cambio y no tiene que esperar que el gobierno lo haga. Ejerciendo 3 derechos, vida, libertad y propiedad. Cuídense entonces de los políticos que les dicen yo no tengo intereses porque de plano que los tiene. Ahora, hay una gran clave. El egoísta racional, como entiende que todo el mundo tiene derecho a su propiedad, no quiere enriquecerse con el dinero de alguien más. Y ese es el problema de nuestros políticos, que son egoístas irracionales, que nos venden el cuento de que les interesa el pueblo, pero una vez están en el poder, es con el dinero del pueblo que ponen empresa. Ah, qué bonito, ¿verdad? Así no tenés que arriesgar tu dinero. Felicidades, wow, qué brillante. Cualquiera puede arriesgar lo que no le pertenece. Vayan ustedes a un casino y empiecen a darle $20,000 así a los que están ahí apostando, a ver si no lo apuestan con más ímpetu que el propio dinero. Entonces, si no aceptamos que somos egoístas, empezamos a tergiversar nuestra naturaleza. Y cuando tergiversamos nuestra naturaleza, queremos empezar a poner leyes para oprimir libertades. Y ahí es donde empiezan los controles de precio, ahí es donde empiezan las expropiaciones, ahí es donde empieza tú sí tenés derecho a propiedad privada, pero tú no. Y entonces empezamos a coercionarnos todos. Y se nos olvida historias como la del muro de Berlín, donde nadie se pasaba al lado ruso, sino todo el mundo se quería pasar al lado occidental. Se nos olvida, eso no existió. Y también creemos que lo que pasa en otros lados no es copiado, no puede ser copiado. Señores, dejémonos de cuentos. Las fronteras las hemos puesto nosotros. Las discriminaciones genéticas nos las hemos inventado nosotros. A la larga todos somos humanos. Chinos, negros, pelirrojos y de todos los colores. Y así como un humano cuando es motivado para hacer el bien, hace el bien, un humano cuando es motivado para hacer el mal, hace el mal. Y cuando las leyes de un país te premian por ser un mediocre corrupto, la mayoría de la gente va a querer ser mediocre y corrupta. Y cuando las leyes te premian... Gracias.
Muchas gracias. Más bonito ser interrumpido así que con la bocina de Zaragoza atrás. Y cuando las leyes te premian para ser una persona productiva, pues también te comportas así. Miren, libros como El hombre en busca del sentido de Viktor Frankl nos enseñan que la esencia mental del ser humano es la misma, no importa cuál sea nuestra creencia, nuestra identidad. Pero para eso nosotros como individuos tenemos que decir sí, ¿verdad? Es que al fin y al cabo debajo de la piel los esqueletos son todos iguales. Y cuando entendemos eso, entendemos que no se trata de copiar modelos, se trata de entender la naturaleza humana y en lugar de querer ir contra la naturaleza humana, buscar un sistema que haga que la naturaleza humana conviva en paz y en libertad. Y yo por eso es que le apuesto a la República. La ley ya no prohíbe, decía Bastiat en 1850 en Francia, sino prescribe. Reemplaza la voluntad propia y la incisiva propia por la voluntad y la incisiva del legislador. Ya no hace falta que los hombres consulten, comparen o prevean. La ley hace esas cosas por ellos. ¿Cuántos jueces no tenemos de, mire señor juez, pero aquí están las pruebas de que él es culpable? No importa, la ley es la ley y la ley dice que esto. Entonces, ¿para qué está ahí? Pintado para memorizar leyes y no tener juicio propio. Y a eso es a lo que hemos llegado. Y abajo dice, el gobierno voluntariamente se responsabilizó de todos los sufrimientos de la nación, de todos. El remedio que nos proponen es ampliar hasta el infinito el dominio de la ley. Pero si el gobierno responsable de todo no consigue elevar los salarios, socorrer a los menesterosos, indemnizar a los trabajadores, dotar de herramientas a todos los obreros, otorgar créditos gratuitos a todos los artesanos, espiritualizar y santificar el alma de los pueblos, y fracasa en todo eso, inevitablemente se desembocará en una revolución del pueblo descontento. Por eso, la mejor manera de evitar revoluciones es evitar que el Estado se responsabilice de todos los sufrimientos de la nación. ¿Qué pasa si un padre de familia le dice a su niño, si me sacas buenas notas, te voy a llevar al parque de diversiones? Y viene el niño y empieza a estudiar, papi, mira, ya, saqué buenas notas. Buenísimo. Y no lo lleva al parque de diversiones. Al siguiente año, si sacas buenas notas y pasas el año, te voy a llevar al parque de diversiones. Y viene el niño y se esfuerza. Y no lo llevan. ¿Qué pasa si al tercer año el niño vuelve a esforzarse y el papá no lo lleva al parque de diversiones? Le hace un berrinche terrible y en su vida vuelve a sacar buenas notas. Es lo que está pasando con los pueblos latinoamericanos. Los gobiernos prometen y todos decimos, bueno, vamos a hacer un esfuerzo, vamos todos a trabajar, todos a pagar impuestos, todos a ser mejores ciudadanos. Y cuando volteamos a ver, el gobierno se robó todo y cuando llegamos y decimos, ¿y mi parque de diversiones? La buena noticia es que ya no somos niños y nosotros nos podemos hacer nuestro propio parque de diversiones, teniendo nuestros 3 derechos garantizados. Este es el credo del Movimiento Cívico Nacional. Yo lo pongo ahí por si queda alguna duda de por qué hacemos lo que hacemos y por qué emprendemos en lo que emprendemos. Y obviamente pues creemos en el Estado de Derecho, en la libertad como el ideal máximo, en el respeto a la propiedad privada, vida y libertad, como condición esencial para el ejercicio de nuestros derechos, en la separación de poderes, control recíproco, elección democrática, transparencia del gasto administrativo, fiscalización del gasto público. Creemos en la participación activa de cada uno de nosotros, basada en el respeto a las instituciones, la defensa del Estado de Derecho y en que unidos podemos rescatar la clase política de nuestro país. Más adelante les voy a contar del movimiento. Entonces, tenemos la república y tenemos el populismo. ¿Qué nos da la república? Diálogo. Es básico y fundamental en una república que se argumente con ideas comprobables y basadas en la racionalidad. Y si la racionalidad nos dice que la naturaleza del hombre es ser egoísta, más nos vale aceptarla en vez de estarla tratando de cambiar a costa de vidas y a costa de masacres. Meritocracia. Y la meritocracia no es dinerocracia, es el mérito y la capacidad mental que venga en cada uno de nosotros. Y eso lo demuestra cada uno. Yo no creo en las cuotas, ni de mujeres, ni de indígenas, ni de jóvenes. El paquete en el que me venga el político me es irrelevante. Yo lo que quiero saber es qué tiene aquí. Y eso es lo importante. Es que viera, es tan buen tipo, es que qué guapo, voy a votar por él, dicen las señoras del mercado. Pero señora,
Ay, pero es que me cae bien tan simpático. Así pasaba con Alfonso Portillo, historia real, asesinó a 2 en México, todas las mujeres locas por él, y luego cuando regresa a Guatemala dice, y maté en 2 en México, y por ustedes serían 5,000, decía toda la gente, y uno así como, madre santa, ¿verdad? Entonces pasa. Ciudadanos empoderados, ahí no debería ser emparedado, debería ser empoderado, perdón. Vida, libertad y propiedad, como los 3 derechos, y esto es muy fundamental, el individuo como la minoría más pequeña. A mí me da risa la gente que dice, los derechos de las minorías. Bueno, empecemos por la minoría más chiquita, que es el individuo. No, no, derechos individuales, no. Perfecto. ¿Y qué te da el populismo? Obviamente te manipula, porque es como, a ver, ¿cómo te seduzco? Con la bolsita, con la gallina, con el cochito, con lo que sea, dame el votito, perfecto, vamos bien. Cero racionalidad. Cero racionalidad porque no importa ni el cómo, ni el cuándo, ni con qué dinero, ni en cuánto tiempo. Esas preguntas son irrelevantes. Lo importante es, ustedes están mal porque hay otros que están bien, odiémonos todos, así gano yo. O sea, eso es lo que te vende. Obviamente la corrupción necesita ser permitida, y voy a explicar más adelante cómo la corrupción es la gasolina del populismo, y cero institucionalidad. Ahora, ¿por qué la insistencia con la república y por qué la insistencia con vida, libertad y propiedad? Pues si ustedes creen como yo que todos los seres humanos somos iguales, en el sentido de que debajo de esta esencia mental todos tenemos las mismas motivaciones, los mismos miedos, comprenderemos también que los principios filosóficos de cómo somos como humanos en esencia no han cambiado desde Grecia hasta hoy. Puede que hayan sido más desarrollados, puede que hayamos descubierto un poco más de nuestro ADN, de cómo funcionan nuestras células, cómo funcionan nuestras neuronas, pero en esencia nos siguen importando las mismas cosas, seguimos amando, seguimos odiando, seguimos llorando, seguimos riéndonos y seguimos preguntándonos quiénes somos, a dónde vamos y por qué estamos aquí. Y los griegos se preguntaron estas cosas y tenían serios problemas con la democracia, como yo dije en el video. La democracia para Aristóteles y para Sócrates tenía un problema fundamental. Y empezó cuando en Grecia se empezaron a exigir más privilegios. Los griegos entendían que cuando uno nace con su vida, porque obviamente estás vivo, entonces en el momento que estás vivo tenés derecho a que nadie te mate, ya estás vivo, lo lograste. La segunda es tu propiedad, y tu propiedad, lo dije en el video y lo vuelvo a repetir, empieza con tu cuerpo y con tu mentalidad. Porque tu propiedad no solo son tus cosas materiales, es todo lo que tú acumulas de conocimiento, de sabiduría, de memorias, todo eso constituye tu propiedad. Y por supuesto tu libertad para expresarte, tu libertad para actuar, porque de nada te sirve estar vivo, tener propiedad, si encima te esclavizan y te ponen una cadena con una pelota de hierro y no te dejan moverte. Entonces, ¿a dónde vas y cómo vas a poder llevar a cabo los proyectos de tu vida? Pero pasó en Grecia, pasa en Latinoamérica y pasa en todos lados. Empieza un grupo descontento por algo y empieza a pedir necesidades transformadas en derechos. Educación, salud, vivienda, ahora la Declaración Universal de Derechos Humanos quiere meter el Internet como derecho universal al que todos tenemos o deberíamos de tener acceso. Y la pregunta fundamental que se hicieron los griegos fue, bueno, y si usted me pide derecho a la salud, y acá me piden derecho a la vivienda, y acá me piden derecho a la educación, ¿qué va primero? Porque si los pongo a ustedes y su derecho a la salud primero, les estoy diciendo a ustedes y a ustedes, ciudadanos de segunda clase, pobres, ellos vienen primero. Si el derecho a la vestimenta de ustedes lo pongo por encima de ustedes y ustedes pasan a ser ciudadanos de primera clase. Y si en medio de eso ustedes me piden otro derecho y digo, sí, hay que renunciar a la propiedad de ellos y ellos para dárselo a ustedes pasan a ser ciudadanos de primera clase. Entonces los griegos se dieron cuenta de un problema fundamental. Si nos vamos a más derechos que estos 3, automáticamente la sociedad deja de ser igual ante la ley. Entonces, o queremos igualdad ante la ley, o queremos desigualdad de leyes y más derechos. La mayoría de naciones en América Latina hemos escogido este camino, porque no nos gusta ser libres, porque no nos gusta hacernos responsables de las consecuencias de nuestros actos, y porque siempre ha habido grupos que se las han visto muy bien a la par del gobierno para legislar acorde a lo que necesitan.
Entonces los griegos vieron ese problema fundamental y dijeron, bueno, ahí está la encrucijada, cada quien que decida. O somos todos iguales ante la ley, pero eso sí, la igualdad ante la ley se restringe a estos 3 derechos. O decidimos que queremos más derechos, pero entonces no digamos que somos iguales ante la ley, no seamos así hipócritas. Una o la otra. Y por lo mismo, se dieron cuenta que las 3 formas de gobierno también se degeneraban. Monarcas en dictadores, aristocracias en oligarquías que solo gobiernan para ellos y sus privilegios, y democracias que se degeneran en demagogias, donde ya la mayoría se divide en colectivos y cada uno empieza a exigir privilegios por encima de los demás. Entonces dijeron, madre, no solo la democracia tiene problemas, sino que encima, no importa si es uno, pocos o todos, la cosa va para mal. ¿Qué hacemos? Y entonces empezaron a preguntarse cómo encontrar un balance social entre las pasiones de la mayoría y las virtudes de la minoría. ¿Cómo asegurar la libertad como ausencia de dominación? ¿Cómo diseñar un sistema que promueva la igualdad estructural y no la igualdad material? Y llegaron a la conclusión de que la república era la clave. Un gobierno mixto, donde tenés representado a cada uno, como yo digo en el video, el monarca en la forma del presidente, el parlamento representando a la aristocracia, pero ya no solo a la aristocracia, parlamentos como el de ustedes, bicamerales, por ejemplo, tienen una parte del Senado donde hay intelectualidad, donde se debaten ideas, donde se debate la ciencia, la economía, etcétera, y una Cámara de Comunes donde también esté representado el trabajador, la clase media, el carpintero, el herrero, el maestro, el artesano, etcétera. ¿Cuál es el objetivo? Que estos 2 dialoguen, que estos 2 tengan un debate de ideas y se llegue entonces a legislar para respetar el derecho de todos los grupos. Y por último, la democracia. Y la democracia entendida como un teléfono a través del cual el gobernado le dice al gobernante, disculpa, pero eso que estás haciendo no va conmigo, entonces lo vas a cambiar. Porque aquí ya no vivimos en monarquías, donde por sangre vos tenés el derecho absoluto, no. Entonces, la república, con 3 pesos y contrapesos y un sistema judicial eficiente, logra que haya un balance en estos 3 poderes y que estos 3 poderes también se equilibren. Calificación de los gobernantes es clave, y por eso es que entonces la rotación del poder, aspirar a que los mejores gobiernen, la meritocracia también es clave, y una ciudadanía activa y participativa en las decisiones públicas, que también es clave, y eso se nos olvida, porque creemos que vamos a votar y bueno, Dios país, ahí te veo dentro de 4 años, que te gobiernen bien y nos vamos. No, no podemos hacer eso. Tenemos que ir a votar y luego vigilar todos los días. Y entonces, ¿por qué el populismo es la contraparte de la república? Porque el populismo no entiende que el gobierno está para arbitrar libertades. El populismo no entiende la concepción de un Estado como alguien que está para dirigir a la sociedad, sino lo entiende como que el gobierno es la causa y el efecto último de todo lo que sucede en la sociedad. Usted existe para su gobierno, usted existe para que el Estado bolivariano, o como le quieran poner, subsista, para unirnos todos ante la revolución y la causa. Y uno se pregunta, bueno, ¿y cómo sabemos que cada individuo quiere la misma revolución, la misma causa, y por qué todos deberíamos de querer la misma? Los populistas basan su discurso en la dicotomía de pueblo y antipueblo. Nunca nos dicen quién es pueblo y quién es antipueblo, porque no es como que pasen una lista con todos los ciudadanos diciendo, bueno, aquí les va la lista del pueblo, aquí les va la lista del antipueblo. No, solo son 2 conceptos que no nos dicen absolutamente nada, más que nos justifican odios irracionales entre nosotros para decirnos, hay un lado que está bien y hay un lado que está mal. Entonces, bajo esta concepción donde nadie sabe en qué lado está, el pueblo representa el sumum de las virtudes. El pueblo nunca se equivoca. O sea, a mí me dan ganas de decir, bueno, ¿y dónde vive el pueblo? Como para irle a tocar la puerta y preguntarle qué piensa. El pueblo es desinteresado, siempre. Excepto que sean láminas, fertilizantes, gallinas, pero desinteresado. Honrado, inocente y dotado de un instinto político infalible. Nadie mejor que el pueblo sabe quién es el pueblo. Y luego está el antipueblo, que también sabe quién es el antipueblo. ¿Dónde está esa nave espacial imaginaria, pueblo y antipueblo, para irlos a consultar? No, nadie sabe.
El antipueblo es la causa de todos los males. Es que aquí estamos así por los yanquis, aquí estamos así por los españoles, aquí estamos así por los indígenas, por la oligarquía, por quien sea. Hay que echarle la culpa a alguien, eso es típico del populista. Y mejor si es un enemigo extranjero, así mejor todavía. Luego puede tomar cuerpos entre entes internos o externos, oligarquía, plutocracia, extranjeros, clero, judíos y monarquía. Todas y cada una de las palabras ahí puestas, respaldadas con un genocidio, una guerra o un conflicto armado, culpando a individuos porque alguien le dio la gana meterlos en alguno de esos grupos y resarciar a los que también alguien le dio la gana meterlos en este otro. Algunos representantes de cómo empezó este discurso en América Latina: Lázaro Cárdenas desde 1934 en México, José María Velasco ya también en Perú, Víctor Paz, allá también está Juan Domingo Perón. Yo me acuerdo de imágenes de Eva Perón regalando billetes por todos lados. El que sepa un poquito de economía sabe que el papel en sí mismo no es más que la consecuencia de que haya productividad detrás. O sea, estar regalando papel no es estar regalando riqueza. Regalar riqueza, la riqueza para empezar no se regala, se crea, y se crea sobre todo en los países donde se respetan 3 derechos fundamentales. Pero ahí está algunos de los diferentes representantes. Ahora, yo veo la República con una analogía como que fuera un árbitro en un partido de fútbol. Están todos los jugadores jugando y están ejerciendo sus 3 derechos, vida, libertad y propiedad, pasándose la pelota, delanteros, defensa, todo el mundo jugando y el árbitro está viendo. Bueno, pues denle, sigan sus vidas. Y de la nada, alguien viene y le patea la propiedad privada a alguien le mete una zancadilla a la libertad de alguien y alguien le mete mano a la propiedad privada o a la vida de alguien. Entonces viene el árbitro y pita, ¿va? ¡Pip! Vengan para acá, señores. Lo sienta en un juzgado. Usted, ¿por qué le quitó la propiedad a este? Usted, ¿por qué estafó a este? Usted, ¿por qué cometió esta injusticia contra este? Cada uno da sus razones. Los jueces votan. Debido castigo, resarcimiento para la víctima. Continuemos con el juego. Y sigue la República. Y cada uno ejerce su libertad y está jugando. Así es como la República, o por lo menos una analogía que me sirve a mí para explicar qué significa gobierno para una república, un árbitro, donde cada uno usa sus libertades. Mientras que para el populista, el gobierno no es el árbitro. El gobierno es el árbitro, el portero, el delantero, el defensa, el que vende las gaseosas, el público, el dueño del estadio, el todo. Lo quiere hacer todo y por eso no para haciendo nada. ¿Y será que quiere hacer todo porque nos quiere tanto? No sé, yo tengo mis dudas, pero ahí les voy a enseñar más tarde por qué. Pero entonces esto sirve para explicar cuáles son las diferentes cosmovisiones. Ahora, la gasolina del populismo es la corrupción. Lo dije en Zaragoza y lo repito esta noche, es una frase de Mariano Grondona que usamos en el movimiento cívico que dice: el populismo ama tanto a los pobres que los multiplica. ¿Ya? ¿Por qué? El populista no te quiere sacar de la ignorancia ni la pobreza porque en el momento en que lo hace, llega con la gallina y tú ya no la vas a querer. Y entonces él va a tener que educarse. Y él va a tener que venir con mejores propuestas. Y eso qué aburrido. Y ahí les voy a explicar una teoría de por qué creo que eso pasa. El populismo necesita de la corrupción porque necesita ingresos ilimitados para maquillar que produce todo lo que puede producir y que regala todo lo que puede regalar. Petróleos de Venezuela, PDVSA, el CEA, desde CEA, pero todo el mundo sabe que es del gobierno, desde el año 2003 que no entrega un estado de cuenta. Nadie sabe cuánto le ha dado Petróleos de Venezuela a Nicaragua, cuánto le ha dado a Cuba, cuánto le ha dado a Bolivia, a Ecuador. Y todos los países que tengan su gasolina estatizada probablemente tienen dinero bolivariano metido en ellos. Pero nadie sabe cuánto se debe, a cuenta de qué, a cambio de qué. Eso solo es un ejemplo.
Pero la corrupción es vital para el populismo porque a través de ella se compran las voluntades del legislativo, se compran las voluntades del judicial y se puede apantallar que se está regalando todo lo que se está regalando sin rendirle cuentas a nadie. Y esta gasolina es la que nosotros podemos hacer escasa a través de la tecnología. A través de la tecnología nosotros podemos enseñar estados de cuenta, promesas incumplidas, casas, yates, helicópteros, haciendas, expropiaciones y todo lo que está sucediendo. Y decir a través de la tecnología todo lo que está pasando. Llamadas telefónicas, fotografías que delaten cosas como son, porque necesitamos quitarle la gasolina a este mal. Lo que el populista busca, al menos esta ha sido la experiencia en Latinoamérica, es suprimir en beneficio propio la tensión entre el liderazgo político y la voluntad popular. Y nada mejor para lograrlo que establecer un vínculo directo con el pueblo por encima, al margen o en contra de las instituciones, las libertades y las leyes. ¿Cuántas veces ustedes no han oído decir a un político, a mí las instituciones me las paso por el arco del triunfo, yo soy del pueblo y el pueblo? A mí las libertades de los pocos no me importan, yo soy del pueblo y el pueblo. Y luego, ¿quién es pueblo? Y el populista se apodera de la palabra y fabrica la verdad oficial. Una vez investido en intérprete predominante o único de la realidad, el populista aspira a encarnar esa verdad total y trascendente que las sociedades no encuentran, aunque a menudo aspiran a ella en un estado laico. Por eso muchos populistas adoptan símbolos religiosos y transmiten un mensaje de salvación. O sea, yo tengo un candidato que dice, yo soy el enviado de Dios para salvar a Guatemala. Y digo yo, ¿dónde está Dios para irle a preguntar por qué él? O sea, y que me lo garantice nada más, así que se lo dijo de verdad, o si se lo está inventando, que también me lo cuente. Siempre es el culto a la personalidad, siempre es el endiosamiento de sí mismos, es hacer sentir al pueblo que es tan miserable, tan ignorante y tan pobre, que pobrecitos ustedes, no pueden con su vida, elíjanme a mí, yo soy el que los va a salvar, porque yo soy el enviado de Dios para salvarlos. Y el populista se presenta ante el pueblo como única respuesta para que haya progreso, para que haya paz, y la gente se lo cree, porque ¿saben cuál es el peor daño psicológico que el populista hace? A la psicología de nuestros pueblos. En la mentalidad del latinoamericano que se ve ante un populista, dice, sí, tiene razón este tipo, yo no puedo solo, yo no puedo contra todo este aparato que me está oprimiendo y me está dejando pobre, y yo soy tan miserable, tan ignorante, pobrecito yo, que lo necesito a él. Y entonces tenemos generaciones de individuos inseguros de sí mismos, que no tienen autoestima y que encima se creen que ese personaje les importa un bledo, su futuro y su destino. Y este es el círculo del victimismo que permite el populismo. Y permítanme explicarles. Empezamos allá, luego de la flecha naranja, donde dice educación de victimismo. Uno ve a las madres de familia en las épocas de graduación de colegio preocupadas de, ay, a ver, mijito, cómo te queda el traje, la corbata, el pelo de la niña, el vestido. Pero ¿cuántas madres se meten a indagar el libro de historia de sus hijos para saber cuál es la historia que les están enseñando? ¿Cuál es el cuento que les están contando? ¿Cuántos de nosotros que paguemos por una educación o paguemos por los impuestos para que nuestros hijos reciban una educación pública, nos sentamos con la maestra a decirle, a ver señora, ¿cómo así que lo único que les enseñan de la conquista es que Cristóbal Colón vino y la niña, la Pinta y la Santa María? ¿De qué le sirve saber eso? ¿Entiende mi hijo los 5 principios de la opresión? ¿Entiende que vive en un continente donde la discriminación genética nos ha tenido por los suelos y nos ha tenido repitiendo teorías que no funcionan? ¿Entiende mi hijo que todos los seres humanos realmente merecemos ser iguales ante la ley? Esas son las preguntas que nos deberíamos de estar haciendo. Pero como la educación de victimismo le enseña a nuestras generaciones que la culpa es de España, la culpa es de los yanquis, la culpa es de los oligarcas, la culpa es de los indígenas. Ustedes no saben la cantidad de gente en Guatemala. Mi país es 65% indígena. Ay, chula, es que ni modo, pues. ¿Cómo vamos a salir adelante con esa raza?
y yo tengo ingenieras eléctricas indígenas sentadas a la par mía en la maestría que así hacen mis conocimientos matemáticos. Porque como pensamos en estos colectivos absurdos que nos venden y repetimos como loros, dejamos de ver el potencial de cada individuo. Le quitamos al individuo su esencia. Esa educación de victimismo lo único que produce es baja autoestima. Claro, pobre yo no nací para que el mundo lo pueda ir yo a conquistar. Yo no nací para tener riqueza, pobrecito yo. Y como pobrecito yo, soy inseguro de mí mismo. ¿Y qué pasa con la gente insegura? Es incapaz de tomar decisiones. ¿Será que pido un trabajo o no lo pido? ¿Será que aplico a una beca o mejor no aplico a una beca? ¿Será que debería de ir aquí o debería de ir allá? La gente insegura es capaz de tomar decisiones. Y cuando somos incapaces de tomar decisiones, le tenemos pánico a tomar riesgos. ¿Y qué se necesita para ser un empresario? ¿Qué se necesita para crear riqueza? ¿Qué se necesita para crear empleos? ¿Tomar riesgos o no? Porque nadie, ni Thomas Alva Edison, cuando estuvo 92 veces tratando de que el foco le encendiera, tenía el éxito garantizado. Ni sabía que hoy, gracias a su genialidad, íbamos a tener toda la electricidad que estamos teniendo. Y él tampoco lo hizo para eso. Acordémonos que somos egoístas. Hacemos las cosas porque nos placen. Los efectos positivos que tengan, eso ya viene después. Pero el punto es, la gente que ha tomado riesgos en la vida no es porque de antemano haya tenido el éxito garantizado. Y como estamos creando un círculo de victimismo con baja autoestima, con inseguridad, la gente le tiene pánico a tomar riesgos, mucho menos riesgos económicos. De decir, es que para poner una empresa tengo que poner capital. Uy, ¿y si lo pierdo? Ay, no, mejor no me atrevo. Ay, no, mejor no. Y se les va la vida sin tomar decisiones. Pero hay una alternativa. El gobierno, como mina de oro. Tin, 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 tin. Se le iluminan los ojitos al inseguro, al que le tiene pánico al riesgo, al de la educación del victimismo y dice, ahí está, me meto al gobierno, arriesgo el dinero de los otros y si me va mal en la empresa, fresco. No fui yo el que puso un centavo. Y si me va bien, pues mejor todavía, porque sin tomar un riesgo, baboseé a todos estos idiotas que creen que pagando impuestos les estoy haciendo un favor, me hago yo millonario y ya está. Completo el círculo. Y eso sí, básico y fundamental, desde el gobierno, garantizarme que la educación de victimismo se perpetúe para que siempre haya una y otra generación dispuesta a enriquecerse con dinero ajeno. Porque qué rico va, qué rico es no hacerse responsable de las consecuencias de nuestros actos, qué rico es hacer empresa con el dinero de alguien más. Eso es lo más sabroso del mundo, pues. Este es un círculo mental, porque yo repito y seguiré repitiendo que el problema de América Latina es mental, no es de recursos. Somos una de las porciones de la tierra más ricas en agua, en minerales, en fauna, en flora. O sea, nuestro problema no es de recursos, no es como en Taiwán, que llegaron a una isla donde no había nada y tuvieron que ver qué hacían, o Israel, que de un desierto tuvieron que hacer un paraíso. Como le digo yo a mis amigos israelitas, es que ustedes de un desierto hicieron un paraíso, mientras que en Guatemala el paraíso estamos haciendo un desierto. ¿Verdad? Esa es la diferencia. Entonces, es mental, es puramente mental. ¿Y cómo se rompe ese círculo? Con una educación de empoderamiento, con una educación que le enseñe a nuestros niños dignidad, que les enseñe de opciones, que les enseñe de ciencia, que les enseñe de igualdad ante la ley y que todos como seres humanos merecemos el mismo respeto a nuestra propiedad, a nuestra libertad y a nuestra vida. Individuos empoderados tienen alta autoestima y las personas con alta autoestima, a pesar de que fracasen en la vida, se vuelven a levantar. Y cuando la gente se vuelve a levantar, tiene seguridad en sí misma, le cueste lo que le cueste. Y sobrepone cualquier cosa. Y así los riesgos se vuelven parte de la vida, salgan bien o salgan mal, pero la gente empieza a tomar riesgos y la gente ya no tiene miedo a apostar el dinero de su propia bolsa para tener su propia riqueza y entonces sí, adquirir todas esas cosas que los populistas ofrecen, salud, vestimenta, educación, por sus medios propios.
pagando impuestos si quieren, pero por sus medios propios. Así es como se rompe ese círculo para que el gobierno se vea como un árbitro y no como una mina de oro. Y se cree riqueza que permita otras fuentes de empleo y que otros también se empoderen. ¿Dónde empieza todo? ¿En qué le estamos enseñando a nuestras generaciones? Porque eso es lo que se quedan aquí. Y como me dijeron mis abuelos, lo único que nadie te puede robar es lo que tienes aquí, para bien o para mal. El planeta, esta pelota azul flotante, ha existido con los mismos recursos, la misma cantidad de agua, la misma cantidad de oro, la misma cantidad de plata. Algunos animales se murieron, otros han venido, pero al fin y al cabo con vida. Pero el planeta, esta pelota que conocemos, ha sido la misma desde que había dinosaurios, cuando empezamos a existir nosotros como cavernícolas, hasta hoy. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha hecho que una pelota con la misma cantidad de recursos se haya ido transformando? Esto. Esto es lo que ha hecho que de cavernícolas que apenas si podíamos encender fuego, hayamos pasado a lo que hoy somos. Artistas, poetas, músicos, arquitectos, científicos, publicistas, abogados, de todo. Es esto. Pero el planeta en sí ha sido el mismo. Más que un otro meteorito que nos ha caído de vez en cuando, pero lo mismo. Se nos olvida. Se nos olvida que lo que tenemos lo hemos transformado gracias a esto. Y claro, con eso viene la responsabilidad también de cuidarlo. Esa es la pirámide de Maslow. La pirámide de Maslow nos enseña que hay pasos en la vida para poder uno autorrealizarse. Las personas que no tienen que comer, pues difícilmente se van a poner a filosofar, ¿una república? ¿Una monarquía? ¿Una democracia? Pues no, si uno no tiene comida, no le podemos pedir a la gente que se ponga a filosofar. Y por eso es que cae responsabilidad en la gente que sí hemos tenido oportunidades en darlas a conocer, bajar a tierra los mensajes, porque otra cosa que han hecho nuestros líderes es ponernos unas leyes complicadísimas, un sistema que nadie entiende. Leer una ley en Guatemala es lo peor, se los juro. Uno agarra eso y empieza a tachar el palabrerío innecesario y luego de 20 hojas de estar tache y tache. Ya entendí lo que esta ley quiere. Y luego leyes redundantes. Hagamos ley para el femicidio. Bueno, ¿y no hayas prohibido matar? Sí, pero para no matar mujeres. Hagamos ley antimaras. Pero las maras lo que hacen es asesinar y robar y eso no está ya prohibido. Sí, pero es que las maras son un problema grave. Y entonces tenemos un aparato burocrático de 340,000 funcionarios públicos en un país de 14 millones. Con 70,000 leyes. 70,000 leyes. En el país, en el sexto país más desnutrido del mundo, con un alfabetismo del 16%, 70,000 leyes. No, hombre. Simplifiquemos las cosas, hablemos de política para la gente que vive a causa de las decisiones políticas que somos todos. Y eso es la clave. Si sabemos que nuestras poblaciones no tienen su pirámide de Maslow completa para llegar a la autorrealización, también comprenderemos por qué el mensaje populista cala. Ahora, el mensaje populista propone lo que los 5 principios de opresión vinieron haciendo, solo que al revés. Cuando vimos la historia de Latinoamérica y los 5 principios de opresión, vimos que la riqueza iba de los de abajo que trabajaban a los de arriba que no hacían nada. El populista propone que de los de arriba se pase a los de abajo. Y la verdad es que esos son otros conceptos como pueblo y antipueblo. ¿Qué es arriba y qué es abajo? No hay nada de eso. Hay una población horizontal que está dispuesta a producir y trabajar o dispuesta a robar dependiendo de lo que las leyes le motiven a hacer. Entonces, si no nos funcionó de abajo para arriba, ¿por qué creemos que nos va a funcionar de arriba para abajo? Es absurdo. Son ciclos que repetimos una y otra vez, y lo único que vamos haciendo es cambiando de élite. Y los que antes estaban abajo, cuando están arriba son igual de abusivos, y luego los botan, y luego vuelve otra vez, y así, una y otra vez. Eso no nos va a llevar a ningún lado. Esa concepción de que la riqueza es un pastel que hay que dividir y repartir, no nos va a llevar a ningún lado, porque está demostrado, ya se los dije, la pelota azul, la mente, la transformación de recursos, todo está en nuestra cabeza. Entonces, aquí está el votante, y el votante se pregunta cada 4 años, cada 5 años, cada 6 años, dependiendo de qué le toque,
¿Por quién voto? Por un lado está el populismo. Populismo me da lucha de clases, me hace sentir que no es mi culpa estar mal y me dice, como dice el cartel, cuando el rico le roba al pobre se llama negocio. Cuando el pobre pelea por recuperarlo se llama violencia. Y siempre es, yo quiero el lado del pastel, yo quiero el lado del pastel, en vez de decir, señores, todos pueden crear riqueza, déjense de pelear, solo respétense y cada quien salga adelante. Pero el populismo te da eso, y lo otro que te da es un bien material inmediato. Y aquí vuelvo y pregunto, ¿podemos realmente culparlos? ¿Podemos realmente culpar a la población que tiene un hijo preso y que el juez les está pidiendo X cantidad de dinero con tal de sacarlo? Una madre que fue incapaz de llevar a juicio a un padre irresponsable que no le pasa pensión. Una persona que está presa por causas injustificadas y que le atrasan el juicio y el abogado le pide más y más dinero. ¿Podemos realmente culpar a la gente que acepta la gallina, la bolsa, la lámina, el fertilizante, cuando por otro lado el gobierno no les hace ni les da justicia porque no tienen dinero? Yo me pongo en esa mentalidad y digo, si tengo a mi hijo en la cárcel, el juez no me lo quiere sacar y estos desgraciados siempre roban, pues por lo menos les voy a aceptar la lámina, pues, les voy a aceptar el fertilizante, lógico, la gallina, lo que sea, por lo menos algo les saco. Esa es la mentalidad. Por lo menos a estos desgraciados algo les saco. Igual van a robar, igual no me van a hacer caso, igual no me van a dar justicia, pero algo les saco. ¿Realmente podemos culparlos? Y por otro lado está la República. Entonces, el reto del Movimiento Cívico Nacional, lo que yo hago todos los días, es, con esa pirámide y sabiendo perfectamente que la mayoría de la gente no la tiene hasta arriba, el también apostar a que el que uno no tenga la plata en la bolsa que uno quisiera, no quiere decir que uno tenga impedida la cabeza como para poder pensar en un mejor futuro. Yo le apuesto a eso. Y entonces, el reto es llegar con la señora que tiene los 2 trabajos, que el marido que se le fugó nunca le paga la pensión, que está tratando de sacar a sus hijos adelante, sentarle y decirle, a ver señora, ¿cómo le explico yo que si usted le acepta la bolsa, la gallina o el fertilizante a este gobernante, está bien, usted va a tener su bolsa, su gallina y su fertilizante, pero dentro de 16 años su hija también se lo va a tener que aceptar. Y luego su nieta, porque lo que al populista le conviene es que gente como usted se multiplique para que sigan votando por él. Entonces, señora, ¿cómo yo le explico que si usted vota por una república, usted lo que va a tener son instituciones? ¿Qué? Mire pues, justicia, ¿ya? Justicia. Para que cada vez que a usted le roben, para que cada vez que a usted le estafen, para que cada vez que a usted no se le respete un derecho, haya un debido proceso. Y entonces usted me está queriendo decir que con eso entonces yo puedo, así como hablaba Cantinflas, ¿va? Usted me está queriendo decir que entonces yo con eso yo puedo venir y poner un juicio en contra de mi marido ese que se fue a los Estados Unidos y me dejó bien fregada. Sí. Y entonces, señora, con un sistema de debida institucionalidad, cuando usted se suba a un bus ya no la van a matar por un teléfono celular. Cuando usted camine por la calle va a tener la tranquilidad de que no va a ser violada. Cuando usted vaya a sacar un trámite burocrático va a tener la garantía de que no le van a pedir más dinero para sacárselo más rápido, porque de eso se trata la institucionalidad. Pero para eso usted me tiene que votar por una república. ¿Y sabe qué va a ser lo más bonito? Que usted hoy necesita un chancho, usted hoy necesita una gallina, usted hoy necesita un fertilizante. Pero con las oportunidades que garantiza un sistema de seguridad y de justicia, tal vez su hija pueda llegar a la universidad. Tal vez su hija pueda llegar a ser un médico. Vote por la República, señora. Y yo creo que en Latinoamérica hay gente que, a pesar de que no tenga la plata, a través de la tecnología, pudo ver un mensaje que yo tiré y concordaron con que tal vez la República sí pueda que funcione. Tal vez confiar en el individuo más que en el gobierno pueda que funcione. Tal vez el querer un árbitro en vez de un papagobierno que nos chinee pueda que funcione. Puede ser, no sé. Dependerá de todos y cada uno de nosotros y de nuestra mentalidad. ¿Cuáles son los pasos que un populismo empieza a dar?
Primero, empieza el odio social. Es vital para el populista que la sociedad se deteste, para primero que deje de haber caridad. La caridad siempre es privada. Lo otro es extorsión a mano armada, pues, o sea, el venir y como yo le digo a la gente, qué bonito y qué cómodo, o sea, tú votás para que un gobierno haga la caridad que tú no estarías dispuesto a hacer. Quede al pelo, pues. Entonces, lo primero es que la sociedad se odie para que empiece a haber menos flujo de misericordia entre nosotros. Y empieza a haber rencores, y empieza a haber discriminación, ya no nos hablemos, nos empecemos a detestar. Empieza ya la gente a no querer dar dinero para ancianatos, empieza ya la gente a no querer ayudar a los animales, empieza la gente a desinteresarse por el medio ambiente, todo es odio. Y nos enfrascan en un tema económico. Y realmente es irónico porque dicen que los liberales somos materialistas, pero los que se pasan hablando todo el día de la materia, cómo quitarla y cómo repartirla son ellos. Los liberales realmente lo que queremos es que haya libre mercado, se respete la propiedad privada para que entonces podamos pasar a otras esferas de la vida. Podamos leer poesía, podamos viajar, podamos intelectuar, ser más intelectuales, estar con nuestros hijos, leer un cuento, tener otra cosa que hacer que nos está pesando todo el día. La economía, la crisis, la escasez, la falta, la ausencia, esa paranoia en la que nos meten, porque solo les importa lo material, porque sus vidas son tan vanas y tan vacías, por lo mismo que les expliqué en el discurso, en el círculo del populismo, que realmente dicen, es que los liberales, los materialistas, perdón, pero los que se pasan enfrascados en el tema económico son ustedes. Nosotros lo único que pedimos es que se respeten las reglas, que haya libertad de comercio, y así, cuando la economía fluya, gracias, ya me puedo ocupar de tener una vida que tiene tantas cosas maravillosas aparte de la economía. ¿Ya? Entonces, ese es el reto en el movimiento cívico nacional. Después del odio, el populista empieza a ganar elecciones, porque empieza a prometer lo incumplible. Les prometo un puente, aquí no hay río, no importa, les prometo el río. Les prometo que Guatemala va a llegar al mundial, dice por ahí un candidato. Sí, dice todo el mundo, porque Guatemala tiene esta obsesión con el fútbol, no entendemos que no somos buenos para eso, que tenemos otras áreas donde somos mejores, pero no. Les prometo crecer 16% el PIB económico en cuestión de un año. ¿Quién? Pero ni los chinos, que vienen planificando su economía desde los años 70. Empiezan todas estas promesas absurdas a través de las cuales accede al poder. Una vez en el poder, legislativo. Ese es el primer ataque. En el legislativo no puede haber oposición, no puede haber diputados que digan, perdón, pero ¿cómo así que vamos a empezar a expropiar? Perdón, pero ¿cómo así que vamos a empezar a cerrar medios de comunicación? No, eso no conviene. Entonces, dos cosas. Llamás a todos los diputados y pasás cuanto se pueda a nuestro partido y que haya transfugismo masivo, o los mandamos a matar, que ha sido el caso también cuando asesinan a algunos diputados, o gustosamente los invitamos a renunciar por una módica cantidad de dinero, o cualquiera de estas opciones. A la larga el resultado es el mismo, tener un legislativo donde la mayoría sea del ejecutivo y empiezan a pasar las leyes que les da la gana, tal cual aztecas, incas y todos los demás. Acto seguido, ya tenemos al legislativo, ya estamos pasando las leyes que nos dan la gana. Pero tenemos que ir tras el Poder Judicial. Porque, y si hacemos todas las leyes que nos dan la gana y nos cachan que estamos robando, va a venir el juez y me va a meter en la cárcel. Entonces, compremos jueces. Y empiezo otra vez la llamadera. Mira, ¿querés ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia? Perfecto, pero entonces te tenemos tal y tal condición. Y empiezan los jueces a ser comprados. Entonces, bueno, así es como el populista se va armando en todo el estadio, así es como se convierte en portero, defensa, delantero, así es como va poquito a poco. Y entonces, ya tengo ejecutivo, ya tengo judicial, ya tengo legislativo, pero me falta la prensa, porque si la prensa empieza a decir que yo estoy robando, no. Empecemos a expropiar medios de comunicación, me empiezan a pasar leyes, aquí va a ser prohibida la libertad de expresión, aquí va a ser prohibida la libertad de prensa. En eso estamos, dicen aquí. Me empiezan a que no haya libertad de prensa, perfecto, ya tenemos casi todo el estadio. Y por último, eso sí, al individuo empecémoslo a limitar. Expropiaciones, es prohibido tener dólares,
no podés salir de tu país cuando te dé la gana, y precios controlados. Entonces, no, pero es que la carne, mira, que el frigo, que tanto los costos, no me importa, no puedes vender la milanesa a menos de tanto, porque si no, cárcel. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Quiebras, tras quiebras, tras quiebras, desempleo, desempleo, desempleo. Ah, pero la solución venezolana para decir que tienen la mejor fuente de empleo del mundo, empiezan a emplear a la gente en el Estado, con dinero que nadie sabe dónde sale. Y una vez que tienen todo armado, el ciudadano voltea a ver y dice, ¿y a qué horas? ¿Y a qué horas yo perdí mi libertad? ¿Y cómo salgo de aquí? Bueno, pues esas fueron las circunstancias que llevaron a mi abuelo a salir chancleteando de Hungría y a mis otros abuelos a salir chancleteando de Cuba. Yo lo que les recomiendo es, uruguayos queridos, tienen un país hermoso, cuídenlo, con todo, aférrense a su país, porque es bien feo empezar de cero. Yo lo vi con mis abuelos. ¿Y qué pasa con las minorías? ¿Y qué pasa con los necesitados? ¿Y qué hacemos con la gente que realmente necesita un resarcimiento? Si los programas sociales no son malos, el problema es la rosca de corrupción que se forma alrededor de ellos, donde se para dando la ayuda solo al que se afilia al partido de turno. ¿Quiere recibir la bolsa? Fírmeme aquí, ve, porque si usted no es del partido no la recibe. Pero es que las minorías, pues miren, yo la vez pasada estaba pensando en el cubo de Rubik, porque tiene sus colorcitos, sus diferentes cosas, y ya les había contado que la minoría para mí más pequeña del mundo es el individuo, y entonces se me ocurrió el Republics Cubo. Y el Republics Cubo, pues obviamente puede tener todas las aristas que ustedes quieran, pero ahí está sexualidad, creencias, música, ideología y continente. Si cada uno de nosotros seleccionamos nuestro color en nuestra categoría, nos vamos a dar cuenta que todos y cada uno de nosotros tiene su propia línea única de colores. Y que si le metiéramos más categorías al cubo de la República, todavía seríamos más únicos. Todos somos minoría en nosotros mismos. Por tener o por no tener tatuajes, por creer o por no creer en Dios, por tener el pelo rojo, tenerlo blanco, por ser mujeres, por ser hombres, por ser de una etnia o ser de otra. Todos somos minoría. Y dentro de esos grupos minoritarios, como dicen en Guatemala, los derechos de los indígenas, sí, y salen los indígenas a manifestar por los derechos de la minoría, pero entre esos indígenas estoy segura que una niña de 14 años puede estar harta de vestirse con el corte y con el huipil, mientras otra lo porta con el orgullo de su vida. Y está bien, si cada uno tiene derecho a decidir, pero que me digan que un colectivo piensa igual a todos los demás, no me la creo, señores, porque este cubo nos demuestra que cada uno somos únicos en cómo somos y eso no tiene nada de malo. Somos una minoría en nosotros mismos y por eso los derechos individuales, que son la minoría más pequeña, son los que necesitamos que se respeten. ¿Qué hacemos en el MCN para volver esto realidad? Tenemos un proyecto para rescatar la República que se llama La Cantera. La cantera, como la cantera del Real Madrid y el Barça, es un proceso para ir buscando a los mejores líderes políticos de Guatemala. Aquellos que no tienen los 3 millones de quetzales para comprar el puesto de diputación, aquellos que no se quieren aliar con el narco para poder llegar a un puesto, o aquellos que no pertenecen al empresariado tradicional, no tienen el cuello o el enchufe o como le quieran llamar. Entonces vamos por todo el país localizando a estas personas. Primero entregan su hoja de vida, cualquier guatemalteco puede aplicar. Luego se les hace una entrevista política para ver qué tanto esta persona entiende de qué es gobierno, república, democracia. Luego se someten a un polígrafo y antecedentes policíacos. Entrega de cuentas bancarias, enseñan cuáles son sus bienes y sus saberes, porque claro, es más fácil cachar a un político que robó si de antemano sabes lo que tenía antes de ser político. Entonces ya cuando sea político ya le decís, ¿y ese yate? ¿Y ese helicóptero? ¿Y esa hacienda de dónde salieron? Pero si no sabías lo que tenía antes, pues va a estar un poco difícil. Y luego, por supuesto, pruebas psicométricas y psicológicas, porque se necesita mucha inteligencia emocional para el día que lleguen y te digan, bueno, aquí hay 5 millones de dólares, ¿me vas a pasar tal ley? Ey, pero es que eso viola el derecho. No me importa, la vas a pasar. Entonces, se necesita mucha inteligencia emocional para venir y decir, no, gracias vos. Mis motivos políticos no son económicos, para eso hago dinero de mi propia bolsa. Mis motivos políticos son tener un gobierno más limpio, tener a la gente mejor. O sea, yo les digo una cosa, mis intereses egoístas en la política son porque ya estoy harta de vivir entre jóvenes ignorantes
pesimistas, con baja autoestima, narcos, mareros, gente que discrimina. Yo quiero vivir en una Guatemala donde yo pueda caminar con mi teléfono celular y hablar tranquilamente desde la zona 1 hasta la Avenida Las Américas sin que me asalten ni me maten. Yo quiero vivir entre gente que me inspire, entre gente que sea artista, poeta, bióloga, científica, lo que les dé la gana, gente que produzca, gente que sea un mundo y se sienta orgulloso de ser su propio mundo. Ese es mi interés en la política. La plata, no gracias, esa la hago con la empresa privada y me va bastante bien. Por último, señores, lo único que yo les puedo dejar es cuestionen, lean y apuéstenle mucho a que las generaciones que vienen más abajo que nosotros lo que necesitan es sentir que este mundo es de ellos, para ellos y por ellos. Y que todos y cada uno de ustedes son capaces de administrar su propia vida y que nadie los conoce a ustedes mismos más que ustedes mismos. Cada uno conocemos nuestras motivaciones, cada uno conocemos nuestras capacidades. Entonces, no permitamos que cualquier persona nos venga a hablar por hablar, a meternos estos conceptos. Preguntémonos, ¿quién es pueblo? ¿Quién es antipueblo? Preguntémonos qué es lo que realmente queremos para nuestro país. Y si en algo yo puedo contribuir con el mensaje que di o esta conferencia que estoy dando, créanme que me tienen a las órdenes, han sido un público maravilloso y créanme cuando les digo, tienen un país que yo admiro, que es referente de Latinoamérica. Volteen a ver lo que hay en la región y agarren lo que a ustedes más les guste para ser individuos libres, empoderados y responsables. Muchas gracias. Muchas gracias, Gloria, por esta intervención clara y concisa. Muchas gracias. O sea, ya no hay enamorado que pueda sacarme una sonrisa ni sonrojarme de estas maneras, pues. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias, Gloria, por esta intervención clara y concisa y que estoy seguro que habrá removido conciencias en este auditorio. Llegamos a la parte final de esta conferencia. Como decía, durante este rato hemos estado recibiendo centenares de preguntas y que ahora Gloria tendrá a bien responder. Presento a Lourdes Rapalín, coorganizadora de... Un aplauso para Lourdes. Coorganizadora de esta conferencia, presidenta de la ONG Mujeres Exitosas, una organización comprometida con la mujer, con su éxito laboral, personal y profesional, y todo tuyo. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por haber acompañado en este proyecto. Hace 3 semanas pensábamos que podía ser una locura invitar a Gloria a venir a Uruguay. Gracias por haber aceptado la invitación, Gloria. Y gracias a cada uno de ustedes por haber aceptado la invitación de venir a escuchar a esta mujer maravillosa que después de todas las cosas que estamos pasando en nuestro país, lo único que hacía últimamente era pedirle a Dios que nos diera luz y que mandara a alguien para que pudiéramos abrir un poquito la mente y qué es lo que teníamos que hacer por nuestro país. Y ahí apareció Gloria, la invitamos en todas las posibilidades y en la gira que ella tenía por Latinoamérica podía darse de que no viniera y bueno, se dio que sí, que viniera y tuviéramos el honor de tenerla aquí. Ahora viene la parte un poquito más, que me pongo un poco nerviosa porque hay algunas preguntas que ahora le voy a hacer de periodista un ratito. Me parece. Hay muchas preguntas, las sacamos al azar, después igual Gloria en su página las va a subir todas y las va a ir contestando de a una. Gloria, hay gente acá muy interesada en que respondas algunas cosas, por ejemplo,
¿Qué situaciones de amenaza a la República y a las instituciones divisas tú aquí en Uruguay? Creo que la peor amenaza que puede tener que la República triunfe es la relatividad de los derechos. Es decir, la vida vale, sí, pero depende de la vida de quién. La propiedad vale, pero depende de la propiedad de quién. Y la libertad igual, pero depende qué libertades y las de quién. En el momento en que relativizamos los derechos, la República se ve amenazada. La República se ha visto amenazada históricamente, se vio amenazada en el Imperio Romano, se ve amenazada en Star Wars, con el Death Star y con Darth Vader, que aunque uno diga, es una película de ciencia ficción, pero nos enseña realmente las causas fundamentales que hacen a una república caer. Puntualmente con Uruguay creo que una ley que trate de restringir la libertad de expresión puede amenazar la república. Bien. Gloria. No voy a nombrar, porque le las firman a las preguntas, pero no lo voy a nombrar. Gloria, ¿ves al Frente Amplio Uruguayo como un partido clásico populista por sus políticas sociales y forma de comunicación? Tenés que sentirte en la libertad de que si alguna de las preguntas no querés responderlas, podés decir o porque no lo sabés o porque preferís no. ¿Sí? Desconozco si los programas sociales uruguayos están llevándose con la contabilidad transparente, donde uno sepa que cada centavo que entra, a dónde llega a parar. Creo que, o sea, nuevamente, los programas sociales existen en todas partes, pero lo que los hace republicanos o no republicanos es la transparencia con lo que los mismos se hagan, si el gasto realmente está justificado, y eso es lo que los ciudadanos debemos vigilar. O sea, si nosotros somos los que estamos poniendo el dinero, que no se nos garantice a dónde está llegando. En la manera de hablar, algunas herramientas que he escuchado de división social para ocasionar odio sí han sido parte de algunos de los discursos que he podido escuchar. Bien, ¿cómo puedes identificar, creo que esto ya lo dijiste, pero estaría bueno repetirlo, lo que viene a ser como un manual, cómo se puede identificar un gobierno populista y cómo evitarlo? Utilización de conceptos vagos como pueblo, antipueblo, una cooptación del legislativo donde ya no haya una oposición real, compra de jueces, un organismo judicial adormecido que es incapaz de dar justicia no al ciudadano, sino ya en general tampoco enjuiciar al gobierno. Definitivamente toma de control de los medios de comunicación para terminar con empezar a reducir las libertades de comercio, de expresión y de movilización de sus ciudadanos. Bien, ¿ves bien que un ciudadano diga, haga uso de su voto y diga, voto, pero a mí la política no me interesa? Hay un dicho muy bueno y ha sido de varios autores que dice, aunque a ti la política no te interesa, igual te para afectando. Porque cada vez que tu mamá se queja de que los precios subieron en el supermercado, o que asesinaron a un amigo, o que robaron un teléfono, o cualquier cosa, tiene que ver con la política, directa o indirectamente. Entonces, si a ti no te interesa la política igual sigue afectando tu vida. Y uno puede vivir con la realidad de saber que a uno no le interesa, pero por lo menos aceptar la realidad de que igual te está afectando. Bien. ¿Qué opina de los monopolios estatales bajo un gobierno populista? En general pienso que los monopolios anulan el instinto de competitividad y en lugar de hacer que la competencia se vuelva de a ver quién tiene el mejor producto al precio más barato, la competencia se vuelve a ver a quién opaco, a quién aplasto y a quién no dejo comerciar para yo sí poderlo hacer. Entonces, sean monopolios estatales o sean monopolios privados, creo que aniquilan las posibilidades de creación de riqueza en otros por el beneficio de unos pocos. Bien, la última pregunta que vamos a hacer esta noche, ¿por qué sería tan importante mantener la República y en qué me favorece como ciudadano? Si tú buscas y tú sostenés que tú como individuo tenés derecho a vivir la vida que tú proyectes para ti mismo, y si tú reconoces
que tu vida, que tus libertades y que tu propiedad valen lo mismo que vale para otro, tener esos, te conviene defender la república. Si a ti no te gusta que te metan en colectivos, si a ti no te gusta que te encasillen, si a ti no te gusta que se usen prejuicios en contra tuyo, te conviene una república. Si a ti lo que más te interesa que un gobierno te dé es seguridad y justicia, te conviene una república. Y yo me voy a tomar la molestia el atrevimiento de hacer una pregunta personal. ¿Por qué aceptaste la invitación de venir a Uruguay, Gloria? Sé que mucha gente te escribió. ¿Sentiste, ya que sos antipopulista, que la gente en Uruguay podía estar sintiendo que estábamos cayendo en un gobierno populista y por eso aceptaste? ¿Por qué aceptaste? Acepté por la misma razón que siempre he aceptado las oportunidades en mi vida, y es porque siempre me han llevado a lugares inesperados. En el momento en que ese video se volvió viral y empezó tanta gente a escribirme, yo me senté a llorar enfrente de la computadora y decía, no puede ser que haya en Guatemala tanta gente que me dice que yo estoy mal por pensar en que un mundo más libre y un ciudadano más empoderado es posible, y haya ido a pronunciar esas palabras y ahora esté recibiendo mensajes de Brasil, de Argentina, de México, de todas partes. Y cuando me hiciste la invitación para venir a Uruguay, dije, si la vida me está dando la oportunidad de viajar a Sudamérica por primera vez en mi vida, qué mejor razón que encima llevando una maleta llena de ideas. Entonces no podía decir que no. Gracias por haber aceptado la invitación, Gloria. Que Dios te siga utilizando en este camino, que te bendiga mucho. Y gracias a cada uno de ustedes por haber venido, por haber aceptado. Y esperemos que esto nos sirva a todos para abrir un poquito más la mente, para tener más luz y para saber qué decisión tomar cada vez que debamos hacer uso de nuestra democracia. Gracias. Muchas gracias, Lourdes. Muchas gracias, Lourdes. Un agradecimiento de nuevo muy especial a Gloria, que ha sacrificado sus compromisos profesionales durante esta semana para acompañarnos aquí desinteresadamente, y también a Lourdes Rapalín por confiar en la Red Iberoamérica Líder para organizar esta serie de conferencias durante esta semana y por el esfuerzo que ha hecho por estar hoy aquí también. Quiero invitar a Roel Botar y a Cristian Núñez a subir al escenario como fundadores de la Red Iberoamérica Líder. Esto no está previsto. También a Martín Elgue, por favor, acompáñanos. Por favor, Martín, fundador, que cuando empezamos con este proyecto, que les invito a conocer más de la Red Iberoamérica Líder, una organización que no distingue de ideologías políticas. Estamos al lado de la libertad, como dicen nuestras siglas, de la libertad, de la igualdad, de la democracia, de la educación y del respeto, y que lo que pretendemos es tender puentes en Iberoamérica para una Iberoamérica con unas instituciones sólidas, fuertes y democráticas. Muchas gracias a todos por esta noche. Un placer. Muchas gracias.